Gracias. Hola familia, aquí vamos de nuevo, una reunión más en la que juntos recibiremos lo que Dios ha preparado. Esperamos que estés listo y dispongas todo de ti para que esto sea posible. Así que comenzamos. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Estoy cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun
Yo canto una canción de amor a mi Dios, a mi Cristo, por todo lo que hizo por mí, mi Salvador, precioso Cristo. Me diste paz y me diste tu amor. Junto a ti yo quiero estar, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Confío en ti, descanso en ti, en tus brazos de amor. Cristo, por todo lo que hizo por mí, mi Salvador, precioso Cristo. Me diste paz y me diste tu amor. Junto a ti yo quiero estar, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Confío en ti, descanso en ti, en tus brazos de amor. Junto a ti, mi Dios, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Confío en ti, descanso en ti, confío en ti, descanso en ti, confío en ti, descanso en ti, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. En tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Cada semana surgen necesidades y situaciones inesperadas, pero como familia espiritual tenemos la confianza de que Dios atiende nuestras oraciones y está dispuesto a ayudarnos a salir adelante. Te invito a que te unas a ese tiempo de oración e intercesión por las necesidades de nuestros hermanos. Hola familia Semilla, me da gusto invitarlos en esta ocasión a acompañarme en oración por las necesidades de nuestra congregación. Son necesidades que nuestros hermanos y hermanas han externado y que están pidiendo que los apoyemos en oración. Permítanme recordarles lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Habla de palabras como en todo momento, perseveren. También en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Hoy vamos a orar por estas peticiones, pero tú puedes tomar nota y toda la semana
Como dice aquí, en todo momento estás recordando a tus hermanos y hermanas con necesidades para que Dios intervenga y resuelva a favor de nuestros amigos. Vamos a orar en esta ocasión por recuperación de la salud para Armando Vázquez. Algunos le están dando seguimiento y saben de qué hablo. Don Manuel tuvo que entrar al hospital por una embolia y está en recuperación. Vamos a orar también por él. Araceli Gil, Memo Meneses, todos ellos necesitan fortaleza para que sus cuerpos recuperen el estado de salud que perdieron. Vamos a orar también por sanidad para Tania Pizano, que está luchando contra el cáncer, y Tamara, nuestra amiga Tamara, que ha sentido profunda tristeza y depresión. Vamos a orar para que salga adelante de esto. También tenemos que poner en manos de Dios a la familia Ríos por el fallecimiento de la señora Lourdes Moreno. Vamos a pedir por consuelo de parte de Dios para esta familia. Y vamos a orar por nuestra ciudad, que ha estado pasando por momentos difíciles. Ha habido temor por cosas que han sucedido. Queremos pedirle a Dios su paz para esta ciudad. Paz para Ensenada y ánimo, motivación, fuerza y avivamiento para la iglesia en estos tiempos difíciles. Entonces yo te invito a que me acompañes cerrando tus ojos y externando a Dios con tus palabras que quieres que intervenga, que le pides que extienda su mano y toque, y que sane, y que avive, y que salve. Señor, te damos gracias por las oportunidades que nos das para unidos levantar a ti estas peticiones y estas necesidades de oración. También te pedimos que nos recuerdes que en todo momento, cuando estamos haciendo nuestras actividades diarias, nos acordemos y también oremos a ti, Señor. Te pedimos por todas estas necesidades que tú ya conoces y también por aquellas que no han sido externadas o se mantienen en secreto. Pero sabemos que tú sabes que hay cosas en donde tus hijos y tus hijas quieren y desean y necesitan que intervenga. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que mandes el poder de tu Espíritu y que también mandes palabra y respuestas y toques los cuerpos que están enfermos, las personas que están con tristeza, con angustia. Y también, Señor, te damos gracias por las cosas buenas que hemos podido disfrutar en estos tiempos, en esta semana. Te damos gracias por, sobre todo, tener el conocimiento de tu verdad, de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Familia Semilla, te mando un fuerte abrazo, un saludo y mis deseos de que te vaya bien en esta semana. ¿Listo para recibir la palabra? El tema de hoy es modificadores del destino. Hola familia, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión virtual de nuestra reunión dominical. Es un gusto poder saludarte y deseo de todo mi corazón que te dispongas a escuchar lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana. No sin antes hacer brevemente un anuncio en cuanto a nuestro próximo retorno al auditorio. Como sabes, según el semáforo nacional, estamos en color amarillo. Según el semáforo estatal, estamos en naranja. Hay una discrepancia ahí en cuanto a cuál es la condición realmente de salud en nuestro estado. Pero indistintamente de esta, nosotros como iglesia queremos prepararnos o comenzar ya nuestro proceso de preparación para volver al auditorio en algún momento. No te voy a decir que mañana ni que el próximo mes, porque sí estamos necesitando organizar y programar cómo será nuestro regreso, porque no se trata de meter la llave en la chapa, abrir la puerta e ingresar. Ahora con todos los protocolos que la autoridad nos pide y también los protocolos internos que nosotros mismos debemos de preparar y de gestionar, pues debemos hacerlo de una forma progresiva y ordenada. Así que quiero aprovechar para invitar a todos los maestros de niños, de adolescentes,
a los sugieres, al equipo de alabanza y a todos los que forman parte de el servicio en esta congregación y que hacen que esto funcione, te pongas al tanto o te pongas en contacto con tu líder inmediato y pidas información acerca de cómo va a ser este proceso de retorno a nuestras actividades en un futuro ya próximo. Bueno, vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta palabra para que sea Él quien hable a nuestro corazón, porque creo que tenemos mucho que aprender. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la bella oportunidad una vez más de concentrarnos a la distancia, pero en un mismo espíritu y en un mismo corazón, en una misma mente, para escuchar, Señor, tu consejo, tu palabra, hablando a nuestra vida y advirtiéndonos a través de lo que hoy vamos a considerar, exhortándonos, animándonos, inspirándonos según la necesidad de cada corazón. Nos ponemos en tus manos y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien guíe esta exposición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es modificadores del destino. Es un tema, en lo personal, se me hizo muy interesante. Vamos a abarcar el capítulo 49, no completo, pero pues en su mayoría, desde el verso 1 hasta el versículo 28, será lo que vamos a revisar. Es prácticamente la bendición que Jacob, antes de morir o ya en el lecho de su muerte, da a cada uno de sus 12 hijos. Como vimos la semana pasada, ya bendijo y ya introdujo a sus nietos como parte de las familias de Israel, pero ahora va a enfocarse en sus 12 hijos, ya no en sus nietos, sino literalmente en los 12 hijos, incluido José, por supuesto, y les va a dar una palabra a cada uno de ellos. Pero la perspectiva desde la cual quiero mostrarte el pasaje de hoy es a partir de esta, de que cada uno de nosotros, lo dice la historia y lo dice la experiencia, que cada uno de nosotros de alguna o de otra manera somos capaces de modificar el plan que Dios traza o establece para nosotros como humanos. Sé de antemano, lo sé, Dios es soberano. Cuando Dios traza un plan, por cuanto Él es soberano y es todopoderoso y es omnisciente, traza un plan y no habría nada que altere lo que Él ya ha determinado, porque Él es Dios. Sin embargo, a este mismo Dios que es soberano y que es omnipotente, le ha placido darnos esta capacidad de elegir y de afectar sus propios planes. Es por eso, y quizás esto conteste a la pregunta de por qué Dios creó al mundo, hizo al hombre y lo puso en el huerto, si sabía que el hombre iba a pecar, bla, 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 bla. Digo, esto ha sido la pregunta de la humanidad desde que ésta conoce o sabe algo de la omnisciencia y de la soberanía de Dios. Y eso a veces nos genera a muchos de nosotros ciertos conflictos en la mente y en el corazón, pues porque decimos, si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces permite? Pero vamos a hacer, esta parte la vamos a hacer a un lado hoy, porque me gustaría más que nos enfocáramos en nosotros. En nosotros en el sentido de que somos nosotros responsables de las decisiones que tomamos cada día. Muy, no indistinto, pero sí a la par de aquello que Dios desea para nosotros. Así que yo espero de verdad que más que conflictuarte el tema de hoy, te haga entender que es sumamente importante que tengamos cuidado cómo nos conducimos en la vida, qué hacemos, qué no hacemos, porque cada cosa que nosotros aportemos o dejemos de aportar a nuestra experiencia, a nuestro caminar, puede afectar negativamente, ojalá fuera positivamente, pero hablando de las malas decisiones, puede afectar negativamente el plan que Dios trazó para ti o para mí. Pudiéramos, como escuchamos ahora en la introducción, pudiéramos hablar de hombres de la Biblia, pudiéramos hablar de personas que conocemos o pudiéramos incluso hablar de nuestra propia experiencia en este sentido. Por ejemplo, ya estamos por terminar el libro del Génesis y comenzamos estudiando al primer hombre sobre la tierra que fue Adán. ¿Cuál era el plan de Dios para Adán y para Eva? ¿Era literalmente un mundo feliz?
un mundo sin problemas, un mundo sin enfermedad, un mundo sin ningún tipo de sufrimiento. Los puso en el huerto, estaban desnudos. Ese era el plan de Dios, que vivieran en inocencia. Pero el hombre interviene con acciones y modifica ese plan y ese proyecto. Ya conocemos la historia. Luego hablamos también, por ejemplo, de Noé. Dios vuelve a hacer como una especie de reseteo, y en este reseteo castiga la maldad y solamente deja una familia. Y a esta familia Dios la bendice y le dice: multiplíquense, fructifiquen sobre la tierra. La misma bendición que le dio a Adán. Pero ¿qué tenemos? Que uno de los hijos de Noé hace algo que provoca que el plan de Dios para la familia de Noé a través de este linaje sea un linaje que cayó bajo maldición. De ahí vienen los cananitas. Por causa del nieto de Noé, también ya revisamos este tema. Y si seguimos avanzando nos encontramos a Esaú. Convencido estoy de que si Esaú nació primero, es porque el proyecto de Dios era para Esaú. Sin embargo, hablamos de las acciones de Esaú y cómo estas acciones modificaron el plan de Dios, y ahora es Jacob quien hereda la bendición que le correspondía a su hermano. También pudiéramos, mira, de verdad te puedo mencionar cantidad de personajes en la Escritura que modificaron su destino por causa de las acciones que tomaron. Moisés, cuando libera al pueblo de Israel, y el pueblo mismo es sacado de ahí con el propósito de heredar una tierra que fluye leche y miel. Dios le dijo a Moisés: saca este pueblo porque lo voy a introducir en una tierra que juré a sus padres que la daría, etc. Conoces también la historia. Pero ¿por qué es que ese pueblo no cumple ese proyecto y ese plan de Dios? Y todos los adultos que salieron de Egipto quedaron postrados, muertos en el desierto, y entraron solamente aquella generación que ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera nacieron en Egipto, nacieron en el desierto. Moisés mismo, cuando Dios sacó a través de Moisés al pueblo, también la promesa era para Moisés. Él era el patriarca, él era el líder. Sin embargo, tampoco entró a la tierra prometida porque en un arranque de coraje golpeó la roca, que dice la Escritura era esta roca Cristo mismo, y entonces eso hizo que el plan que Dios tenía para Moisés también se viera coartado, y entonces Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Y luego, si habláramos, por ejemplo, de David, dijo Dios de él: un hombre conforme a mi corazón y a mi alma. Él va a hacer lo que yo quiera, a diferencia de Saúl, ¿no? Pero resulta ser que por ahí en segundo libro de Samuel, David pone sus ojos en una mujer que no es su esposa, y entonces se desencadena una serie de acontecimientos que Dios vio. Y entonces Dios envía al profeta Natán y le habla duramente a David y le reprocha a Dios a través del profeta y le dice: yo te di esto y esto y esto y esto y esto. Dice: pero si todo eso que te he dado hubiera sido poco, dice, te habría añadido mucho más. Pero por cuanto menospreciaste mi palabra, entonces, y pum, 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 viene una serie de consecuencias y maldiciones sobre la casa de David. Es decir, aquel plan maravilloso que Dios tenía para David también se truncó, y la historia fue una historia diferente. Hoy, sin ese acontecimiento en la vida de David, hoy habríamos leído la historia de David de una forma muy distinta. Si de por sí fue un rey que sobresalió y al que Dios amó aún después de muerto, la historia hubiera sido muy diferente. ¿Qué no decir de Salomón? ¿Qué no decir de Ezequías? Ezequías, por ejemplo, dice el libro de las Crónicas que cuando en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, dice la Escritura que no, antes de Ezequías y después de él no hubo otro rey como él. Imagínate, aún en esta calidad moral y espiritual, aún por encima de David, dice: no hubo ni habrá otro rey como Ezequías. Pero luego en el capítulo 20, después de que Dios le concede, debido a una enfermedad, le concede la vida y le extiende los años, en esos años de extensión hay una acción por parte de Ezequías
que hace que también su futuro y el de sus descendientes cambie totalmente. Yo siempre he pensado que Ezequías debió haberse muerto cuando Dios le dijo que llegó el momento. Habría sido mejor para él. Se había muerto como el mejor rey de la historia de Israel, pero tenemos este bemol ahí en su partitura. ¿Qué no decir de Sansón, juez sobre Israel? Dios había también trazado un plan increíble para Sansón. Pero las acciones de Sansón hicieron también que el plan de Dios para su vida, no para Israel, porque finalmente el plan de Dios sigue adelante, es decir, aún a pesar de nuestros errores, el proyecto global, así, por así decirlo, de Dios, de extender su reino, ese sigue adelante, pero en el camino muchos de nosotros que pudimos haber tenido una historia muy diferente, la vamos modificando. Por eso el tema de hoy es modificadores del destino. Porque bueno, dejemos de hablar de los hombres de la Biblia por un momento, porque bueno, ahorita en el capítulo 49 de Génesis ese es a partir de la perspectiva que te la quiero mostrar, pero hablemos de ti y de mí. ¿Estamos tú y yo hoy ubicados en esta voluntad y en este plan perfecto que Dios trazó para nosotros? ¿O hace tiempo nos desviamos y hace tiempo tomamos decisiones que quizás nos traen a la historia que hoy estamos escribiendo, pero que de entrada sabemos que no es lo que Dios había determinado para nosotros? Hace un tiempo, discúlpame que la introducción sea muy larga, pero en realidad creo que la introducción es donde quiero exponerte este punto y que solamente cuando revisemos el capítulo 49 veamos en la vida de los hijos de Jacob esta realidad. Hace tiempo, te estoy hablando de hace 22 años más o menos, conocí a una persona que hicimos una buena amistad. En realidad era un proveedor nuestro en la librería. Y en una de esas ocasiones que nos visitó y que nos trajo material para surtir, lo invité a comer cerca de ahí de la librería. Fuimos a comer y de alguna manera, no sé por qué salió al tema la vida ministerial y me habló o me preguntó, recuerdo yo, acerca de mi llamado. Pues yo en ese entonces, imagínate, tendría la mitad de la edad que hoy tengo. Tenía entonces 23, 24 años. Y me preguntó acerca de mi llamado y le compartí. Yo tenía quizás muy fresco, más fresco que ahora, aquellas cosas que Dios había hablado a mi vida pocos años atrás, a mis 13, 14 años más o menos. Se las compartí y él me animó mucho a que cuando escuchara o percibiera este banderazo de parte de Dios de sírveme o de sígueme, él me decía, no dejes pasar esa oportunidad. Y entonces cuando él me platicaba todo eso, recuerdo, y de verdad eso lo tengo bien grabado. Hay muchas cosas que en mi vida las tengo así bien grabadas porque son vivencias o experiencias que son significativas y que me van a ayudar a lo largo de mi vida a cometer menos errores de los que pudiera cometer. Y entonces él me decía, y de verdad recuerdo su rostro y la forma de su expresión cuando me lo dijo, y él me decía, hace muchos años, si yo tenía 20 y tantos, él tendría, no sé, 40 y tantos tal vez, mi edad ahora. Hace muchos años, él me dijo, hace muchos años Dios me habló para servirlo. Y yo sé que Dios me habló y me habló y me habló y me habló, y yo dije no, y no, y no, y no, y fui renuente por temor, por lo que quieras, pero siempre dije no. Dice, pero un día Dios dejó de hablarme. Y desde ese día hasta el día de hoy, me digo, yo sé que soy salvo, yo sé que Dios me ama, yo amo al Señor, de alguna manera le sirvo al Señor y me siento bien de distribuir Biblias porque creo que contribuyo al reino. Pero yo sé que Dios ya no me volvió a llamar al ministerio. Y me dijo, lo lamento como no tienes una idea. Cuando yo lo oí, de verdad, así se me atoró la comida aquí. Porque dije, wow. Dios traza planes. Dios traza proyectos para cada uno. Pero veo a lo largo de la Escritura, veo a lo largo de la experiencia a mi alrededor y puedo quizás verlo en mi propia experiencia, que somos muy dados a echar a perder las cosas. Vamos por favor al capítulo 49 y vamos a entrar en materia.
y es un capítulo extenso, pero yo sé que me extendí en la introducción, pero vamos a revisar algunas cosas acá. Vamos al capítulo 49. Vamos a leer verso 1 y 2, por favor. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Es interesante que ya en el hecho de la muerte, ya había Jacob, como vimos la semana pasada, bendecido a sus nietos y les había adoptado. Ahora lo tenemos llamando a sus hijos para declararles, leemos ahí, las cosas que han de acontecer. Leía que cuando se refiere a las cosas que han de acontecer, la palabra en hebreo denota los últimos tiempos. Y no quiero más bien pensar que no se está refiriendo propiamente a los tiempos finales en la historia, sino al total de la historia de estas tribus. El destino de este pueblo que estaba en ciernes, se estaba formando un gran pueblo. Lo leímos en el capítulo 48, Jacob tiene plena conciencia de la promesa de Dios de hacerle el tronco de un linaje que se extendería por toda la tierra. Jacob lo tiene bien claro. Y entonces las palabras que Jacob ha de proferir sobre estos sus 12 hijos, de alguna manera, enmarcan el futuro y enmarcan el destino de toda esta nación. Quiero pensar, y se me hace muy lógico, que no es el impulso de Jacob. Es decir, Jacob no está, como también te lo dije en el capítulo 48, no está actuando en base a lo que él cree o en base a lo que él supone o a lo que él desea. Jacob va a hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso en el verso 2 dice, júntense, hijos de Jacob, y escuchen a vuestro padre Israel. El uso del nombre Jacob y del nombre de Israel creo que de alguna manera describe que sí, Jacob será quien les hable desde una perspectiva personal, cómo es que él ve y conoce y distingue la realidad de sus hijos, pero también él como Israel, como príncipe de Dios, hablará bajo la inspiración del Espíritu Santo. De alguna manera esta profecía, ¿y qué es una profecía? Bueno, es la anticipación o una palabra de anticipación acerca de un evento, de un acontecimiento, de una situación o circunstancia que ha de ser firme. Jacob va a profetizar sobre sus hijos. Y entonces a partir del verso 3 y hasta el verso 27, tenemos estas palabras proféticas descritas para cada uno de sus 12 hijos. Vamos por favor a ver qué es lo que le dijo a su primogénito Rubén. Verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hablamos un poco de esto la semana pasada. Leímos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2, que debido a lo que se registra en Génesis 35, aquel día cuando este ímpetu aquí define a alguien que está como las aguas que no se pueden controlar, es una expresión de falta de control sobre las emociones y sobre los deseos. Así es como lo describe Jacob. Dice, pero por cuanto aquel día tomaste, hablando en un sentido sexual, a mi mujer, subiste a mi cama, tú siendo el principal, el principio de mi vigor, el primero de entre todos tus hermanos, quedaste fuera. La semana pasada hablamos de la ley de la siembra y de la cosecha. Hoy
de alguna manera hablamos de lo mismo desde otro ángulo, nada más. Pero la historia de Rubén debió ser otra. Rubén no estaba destinado para escuchar lo que estaba escuchando aquel día. Un momento, creo yo, más que vergonzoso, escuchar delante de todos sus hermanos, él como el primogénito, imagínate, era a él a quien debían ese día bendecir con una bendición muy particular, la bendición patriarcal. ¿Recuerdas? Hablamos de ella, y la bendición patriarcal incluía dos cosas. Uno, el liderazgo sobre todo el clan, sobre toda la familia y sobre toda la casa, pero también la doble porción. Ya la doble porción le había sido dada a José o a los hijos de José en el capítulo 48. Pero ahora estaba perdiendo también el liderazgo familiar. Rubén no fue desechado del todo, porque en la historia bíblica seguiremos viendo a Rubén, la tribu de Rubén, su territorio, lo veremos en el libro del Éxodo, a través de todo el Antiguo Testamento. El punto no es que siga ahí, el punto es que sigue ahí, pero perdió su liderazgo. Y haberlo perdido seguramente es algo que Rubén ese día lamentó con toda su alma. Dios le había dado la oportunidad de nacer como el primogénito. Y el hecho de que Dios permita que este hombre nazca como el primogénito significa que Dios había trazado para él un plan de bendición. Pero sus acciones modificaron su destino. Luego en los versos 5, 6 y 7, ahora Jacob va a hablar sobre sus dos hijos siguientes, que son Simeón y Leví. Dice el verso 5, Simeón y Leví son hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice, son tal para cual, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furia, en su furor, mataron hombres. Y en su temeridad, algunas versiones traducen temeridad como capricho o diversión, mutilaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Rubén perdía su liderazgo, pero Simeón sería quien lo tendría que heredar. Pero Simeón y el tercer hijo, Leví, también hicieron algo, una acción que seguramente les tomó segundos en su mente decidir, que hizo que el destino de estas dos tribus cambiara para siempre. Y de igual manera como Rubén, creo que aquel día fue un día lamentable, el día que escucharon de labios de su padre ninguna bendición para ellos. Ojalá puedas imaginar este momento en el que Jacob está llamando a sus hijos para bendecirlos. Hay muchas pinturas acerca de este momento, y quizás si lo viéramos sería todavía más gráfico. Imaginar este momento en el que todos están ahí como hijos esperando la bendición de papá, porque esta bendición trazaría un destino generacional. Y ahora estos dos se les junta porque son tal para cual, y entonces al hablar de ustedes, hablaré de ustedes de una sola. Y dice, su furor fue fiero, que mi espíritu no tenga nada que ver con sus planes, con su maldad. Y está recordando aquel día, lo vimos en Génesis capítulo 34, cuando después de que Dina, hermana de estos hombres, fue violada, estos cobraron venganza de Siquem y mataron a todos los hombres de aquel pueblo y tomaron a las mujeres y a los niños como esclavos. Una tragedia que fue un atentado contra Jacob mismo, porque Jacob había llegado a un arreglo con la casa de Siquem, arreglo que sus hijos no respetaron. Por lo tanto, la afrenta no fue solamente para aquellos, sino también fue para su propio padre. Ahora, fíjate lo que leímos en el verso 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en
Israel. ¿Qué significa esto? Jacob, aunque el libro del Éxodo no está escrito, la historia más bien del Éxodo y de la repartición de las tierras, pues tardaría 400 años todavía, pero como Jacob está hablando por inspiración del Espíritu, está diciendo Jacob ahí que estas dos tribus no tendrían tierra por posesión. Ahora, si tú observas en el mapa de la repartición de las tierras a las tribus de Israel, estos dos, Leví, por ejemplo, por prescripción en la ley de Moisés, no podrían recibir tierra por heredad porque servirían al ministerio, servirían a Dios, servirían en el templo y entonces no tendrían herencia. Pero creo que esto de no tener herencia obedece más bien a lo que aquí Jacob está profiriendo para con ellos, o Dios a través de Jacob les está diciendo. Y en el caso de Simeón, Simeón no heredó un pedazo de tierra como tal, sino que le fueron dados dentro de la tribu de Judá, le fueron dadas ciertas porciones de tierra. Por eso Jacob dijo, fíjate qué impresionante, 400 y tantos años antes, casi 500 años antes de que sucediera la repartición de las tierras, Jacob en el Espíritu está viendo que Simeón quedaría esparcido de entre las tribus en la tribu de Judá. ¿Cómo aquel día, vuélvete otra vez allá a Génesis 34, cuando aquel día estos dos decidieron, pues vamos a vengarnos de nuestra hermana, ese solo hecho trascendió siglos después. El destino puede cambiar, aun cuando Dios haya planeado y haya determinado algo diferente. Ahora, vamos al verso siguiente y nos vamos a encontrar con una bendición extensa que va desde el verso 8 hasta el verso 12 y es la bendición dada a Judá. Judá, dice el verso 8, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos como el vino y sus dientes blancos como la leche. La bendición dada a Judá, fíjate bien lo que te voy a decir, no tiene que ver con la personalidad de Judá o con la integridad de Judá, porque Judá, como vimos también ya anteriormente, pues no fue el mejor de los hermanos para José, no fue el mejor de los hijos para su padre, no fue el mejor de los hombres, o el mejor de los padres para sus hijos, o el mejor suegro para su nuera, recordarás todo esto que ya revisamos. Pero esta bendición que Jacob le está dando a Judá es, desde mi perspectiva, la bendición que le correspondía a Rubén. Y que si no le hubiera correspondido a Rubén, le hubiera correspondido a Simeón, y si no a Simeón, entonces a Leví. Pero como estos tres primeros modificaron su destino por causa de sus acciones tan graves y tan perversas, ahora Judá es receptor de una bendición pues, que no buscó. Y el destino de Judá cambió para siempre. Esto sería quizás otra forma de entender el destino, ¿no? Pero cuando recibes algo que ni buscaste, quizás sería la historia del pueblo gentil, pues que ni buscábamos, ni preguntábamos, y Dios en su misericordia, aquello que otros rechazaron nos fue dado, pero no vamos a hablar de eso ahora, para no perder el hilo del tema que quiero presentarte. Pero sí me gustaría hablarte brevemente acerca de esta bendición que Judá recibe. En el verso 8, cuando dice Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Lo que Jacob le está diciendo en ese momento, sobre ti está el principado y sobre ti está el liderazgo sobre mi casa. Por eso te decía que al quitarle a Rubén esta bendición patriarcal, en estas palabras le es dada la autoridad, el principado sobre sus hermanos a este cuarto hijo de Jacob, a Judá. Pero no se queda ahí solamente, porque así como hemos venido revisando desde Abraham, a Isaac, a Jacob, en teoría a Rubén era a quien le correspondería el privilegio de ser la tribu a través de la cual vendría el Mesías. ¿Cuál habría sido la historia? Si Rubén, fíjate bien, por favor, pon mucha atención a esto, si Rubén no se hubiese acostado con la mujer de su padre, si no hubiese obedecido aquel minuto en el cual tomó esa decisión aquí de ceder a sus caprichos y a sus pasiones, cuando hoy habláramos de Jesús, hablaríamos de el león de la tribu de Rubén. Tienes que entenderlo así, por el amor de Dios. Tienes que verlo de esa manera. El león de la tribu de Rubén. Y la tribu de Rubén habría pasado a la historia como la mayor y la mejor y la más prominente de las tribus de Jacob, porque Rubén fue un hombre íntegro, porque Rubén, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el destino cambió. Fue modificado y hoy cuando hablamos de la tribu de nuestro Señor, hablaremos siempre del león de la tribu de Judá. Y es precisamente lo que se describe en los versos 9 en adelante. Dice, cachorro del león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Es una descripción del Mesías, cómo el Mesías nace de esta tribu, de la tribu de Judá, y la tribu es referida aquí como el cachorro, pero el león viejo, aquel que nadie puede despertar, es el Mesías que nace de esta tribu. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, a Jesús se le llama así, el león de la tribu de Judá. ¡Qué privilegio! Judá en ese momento no entiende, seguramente no entiende nada de todo esto, pero sabe que está recibiendo privilegios que jamás soñó. Así como los hijos de José recibieron bendiciones y José mismo recibieron bendiciones que jamás habrían imaginado, lo mismo está pasando acá con Judá. Y fíjate, en el verso 10, esta palabra profética por parte de Jacob, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, es decir, esta tribu sería una tribu de reyes, y así tú lo puedes comprobar en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes, cómo la casa de Judá fue una casa de reyes, pero dice que sería una casa de reyes hasta que venga Silo, y Silo es una expresión que define o que da de alguna manera un anticipo del Mesías que vendría. La casa de Judá será una casa de legisladores hasta que venga Silo. Silo significa el que da descanso. Y es una referencia directa, y creo que la cristiandad a lo largo de los siglos acepta esto como un hecho de que Silo es aquí representado, Cristo es representado más bien aquí en esta expresión. Dice, y a él, al final del verso 10, a él se congregarán los pueblos. Luego da en el verso 11, creo yo, una descripción poética de la obra de Cristo y no solo de la obra de Cristo, sino Jerusalén vista aquí como a manera de una vid. Puedes tú revisar el verso 11 y 12 también, pero ¿qué momento? ¿Qué momento aquel cuando Judá está recibiendo esta palabra de parte de su padre? Ahora vamos a revisar rápidamente las otras tribus y voy a leer casi de corrido y voy a hacer solamente alguna referencia a los aspectos quizás muy generales en cuanto a la bendición de estas tribus. Dice, verso 13, Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Esto define el comercio marítimo que esta tribu generaría. Verso 14, Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa
y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esto define la labranza, fidelidad en su obra, un pueblo contribuyente en cuanto a sus tributos. Verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan significa juez, y algunos dicen, hay en ese sentido referencias encontradas, algunos dicen que fue una tribu de jueces que fueron buenos jueces, otros dicen que Dan fue o define una mala administración de la justicia. En fin, por causa de lo que dice el verso 17 de hacer la referencia a él como una víbora que está junto al camino. Verso 19, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esto describe que sería una tribu oprimida, pero que sería triunfante al final. Verso 20, el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Esto habla de prosperidad y abundancia de pan. Verso 21, Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Define una tribu poética, libre como una sierva. Me voy a adelantar hasta el verso 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Describe una tribu que a través de la violencia generaría bienestar. Estas tribus que acabamos de enumerar son las tribus que reciben una bendición a las cuales se les profetiza aspectos generales. Y creo yo, convencido estoy, que si no se hubiese modificado la historia como lo acabamos de ver en Rubén, en Simeón, en Leví y en José, de quien vamos a leer ahorita, la bendición patriarcal habría sido más o menos esta. Rubén con una bendición como la que se le dio a Judá y las otras 11 con una bendición muy general como las que acabamos de leer. Así de sencillo. Pero debido a estas modificaciones en el plan y en el proyecto de Dios, es que la bendición de Rubén es más bien, creo, una maldición, igual para Simeón e igual para Leví. Pero también en el caso de José hay un modificador de destino, pero positivo. Y con esto vamos a ir ya aterrizando la enseñanza de hoy. Que no solamente podemos modificar nuestro destino para mal, que desafortunadamente la mayoría de las veces así lo hacemos, porque, como te decía, solemos echar todo a perder. Pero también podemos modificar nuestro destino para bien. Y yo no te estoy hablando de tu destino eterno, no estoy hablando, por favor, de cosas que escapan de nuestra posibilidad. Y yo espero que quienes son muy profundos en la palabra, me gusta a mí profundizar en ella y entiendo la predestinación, entiendo muchos de esos aspectos, pero hoy quiero que nos enfoquemos en lo que tenemos por delante, en nuestras decisiones, en cómo afecta lo que hoy hacemos nuestro destino aquí en la tierra, en la vida. Porque como dijo Pablo, ¿no? Si alguno edifica con heno, con madera y hojarasca, bueno, si bien será salvo como por fuego, pero su obra se quemará. Es decir, hoy el punto no es si serás salvo, si no eres salvo. Ese no es el tema hoy. El tema hoy es cómo nuestras decisiones van a afectar el plan que Dios trazó para nosotros. Y entonces terminamos con la tribu de José. Y en el verso 22 tenemos la bendición pues, más extensa, o casi tan extensa como la bendición dada a Judá, porque la bendición patriarcal se dividió en dos. Te digo que a Judá se le dio el principado, pero la doble porción de herencia que también le correspondía a Rubén, volvemos otra vez a referirnos a Rubén, porque esto que José recibe, debió recibirlo Rubén. ¿Qué es de lo que se perdió Rubén? Verso 22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente,
cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Quiero pensar que estos vástagos son la referencia a Efraín y Manasés, porque como leímos en el capítulo 48, Jacob dijo que de estos dos muchachos se poblaría la tierra. Es decir, multitud de naciones vendrían a través de estos hijos de José, porque José representaba, y el mismo nombre de Efraín, que significa fructífero, fecundo, representaba esta prosperidad a la cual Dios lo introducía por causa de, como vimos la semana pasada, sembrar bien. Verso 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. El verso 23 define las causas externas a las que José se enfrentó, lo vimos ya los últimos meses. Pero el verso siguiente, el verso 24, habla de la actitud interior de José ante estos embates externos. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y luego describe cuál es la fuente de la fortaleza de José: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué destino se está trazando para José? Me gustaría volverte a leer el verso 25. El Dios de tu Padre te ayudará, el Dios omnipotente te bendecirá con toda clase de bendiciones. Es lo que significa lo que viene adelante. Toda clase de bendiciones serán sobre ti. Y dice al final del verso 26, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Por qué se modificó la historia de José? Porque José, como onceavo de su casa, de los más chicos, ahora sí que para los que somos padres, ¿no? Y sobre todo los que son padres de muchos hijos, saben que al primero o sobre el primero siempre se es muy estricto, siempre se le cuida, siempre se le protege. El segundo, pues menos, y el tercero y el cuarto ni se diga. Y si tienes 10 hijos, pues mira, el décimo en realidad ya lo crearon sus hermanos, ¿no? A José le correspondería poco en cuanto a la bendición. Le habría correspondido una bendición tan común como la de sus otros hermanos. Sin embargo, le fue dada una bendición especial. Bendito por donde le mires. ¿Por qué? Porque aunque su destino, por haber nacido el onceavo, era otro, su actitud, su integridad, las cosas que hizo, las determinaciones que tomó, hicieron que su destino fuera modificado. Lo mismo pasó con su padre, con Jacob, ¿recuerdas? Él era el segundo, no le correspondía, pero tomó acciones que hicieron que el rumbo de su vida cambiara y tomó el lugar de aquel que tomó malas decisiones. En fin. Yo creo que con eso nos quedamos, porque yo espero de verdad que nos quede bien claro y que reflexionemos en cuánto de nuestro destino hemos modificado o hemos cambiado. Si tú tienes tiempo ya caminando con Cristo y hace años, décadas tal vez, Dios habló a tu vida y te mostró planes maravillosos, y hoy te encuentras preguntándote por qué aquello que yo escuché, aquello que me dijeron, aquello que yo sentí, aquello que Dios me habló, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Sabes qué sería bueno que reflexionáramos en cuanto a las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años? No sea que nos hallemos modificando nuestro destino y que aquello que Dios había planeado y programado para ti no se haya cumplido o quizás no se cumpla, no porque Dios no sea fiel, sino porque tú y yo hemos hecho o hemos dejado de hacer
algo que nos tiene en este punto en el que estamos hoy. Ahora, si tú estás seguro de que hoy estás en esa voluntad perfecta de Dios, que estás en el lugar en donde Él te quiere, haciendo lo que debes hacer, conduciéndote como te debes de conducir, mantente ahí. Permanece. Es como lo que vimos la semana pasada. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo sembraremos, si no desmayamos. Concluyo con lo siguiente. ¿Eres consciente de alguna decisión que cambió el destino de tu vida? Es decir, ¿sabes que algo marcó un parteaguas y es un antes y un después? Me refiero una vez que ya has caminado con Cristo. Antes, obviamente, pues antes vivíamos en nuestros delitos y pecados y hacíamos lo que bien nos parecía, pero me refiero o hablo a partir de ese tiempo en el que ya caminamos con Dios y en el que Dios nos habla y en el que Dios nos muestra y en el que Dios se manifiesta. Si tú sabes que en ese ínter hay un acontecimiento que marca un antes y un después, y que hoy te tiene en un lugar en el que no deberías estar y en una situación, en una condición en la que no debías estar porque sabes que ese no era el plan de Dios, creo que es una buena oportunidad para que pidas perdón. Para que quizás en la misericordia y en la gracia de Dios nos permita, si no ajustarnos de todo al plan original, por lo menos no quedar fuera. El apóstol Pablo dijo que se extendía hacia lo que estaba delante, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Te animo a que a partir de hoy esta historia marque tu vida y te determines de verdad a no modificar, a menos que sea para bien, el destino que Dios trazó para ti. Que Dios te bendiga, que tengas buena tarde, que aproveches este domingo y nos vemos primeramente Dios la próxima semana por aquí. Hasta luego. Mi nombre es Kenneth Rodríguez. Mi familia, yo vivo con mis hermanos. Mi hermana es Alicia Rodríguez y mi hermano Ángel Yocupicio. Conocí a Dios prácticamente por un proceso medio particular. No dije literalmente una frase, sino empecé a tomar decisiones diferentes. Estuve yendo por un tiempo a la iglesia. Sin embargo, pasó un proceso difícil en mi vida en donde mi mamá, que era la única que, ahora sí, con quien convivíamos, era nuestro, digamos que líder de familia, tuvo un proceso de cáncer. Ella estuvo pasando por diferentes etapas, ¿no? Unas etapas muy buenas, después fue aumentando el grado de dificultad y empezó a sufrir problemas secundarios al cáncer. Entonces, en ese proceso de complicación, empecé a ver la consistencia de Dios en base a sus palabras, en base a sus hechos y en base a lo que Él iba mostrándonos a nosotros, ¿no? Toda la suficiencia. Y yo, cambiando, durante el periodo en que empecé a ir a la iglesia, empecé a cambiar ciertas actitudes, simplemente hábitos. Pero el momento que mi mamá falleció, a partir de ahí tomé una decisión de seguir a Dios. No, empecé a tomar decisiones ya comprometidas con Dios, a empezar a conocer a Dios, no solo escucharlo. Y en ese proceso Dios fue mostrando su paternidad, a pesar de que yo no estuve viviendo con mi padre, digamos que viví cierto periodo con mi padre y ya después en procesos difíciles o quizás en procesos cruciales en mi vida, pues tuve la ausencia de un padre, ¿no? Y creo que a partir de ese proceso, Dios me fue mostrando ciertos atributos que Él tiene como padre y que yo desconocía. De entre todos, creo que el que más me marcó fue el que Él disciplina. Y durante ese periodo, a pesar de que yo pude haber tomado decisiones diferentes, pude haber tomado, no había una autoridad en mi familia, entonces yo pude haber tomado cualquier decisión,
pero Dios me permitió sujetarme a Él y a tomar las decisiones correctas que me mostraba. Él me mostraba qué decisiones tomar y yo en base el camino correcto que debía de seguir, y en base a lo que Él me decía, yo trataba de tomar las decisiones que se adecuaran a los decretos que Él me estaba dando. Y creo que si tomaba una decisión, Él me corregía y ahí iba, ¿no? Como que dando las vueltas y estaba tratando de acercarme al camino que Dios quería, ¿no? Y creo que lo que más entiendo hasta este momento es que fielmente Dios en su disciplina, en su corrección, en su cuidado, pues me permitió tomar decisiones correctas y tomar decisiones que hasta el momento veo frutos, ¿no? Mi consejo para cualquier persona que esté pasando por N circunstancias difíciles sería buscar el refugio en Dios. Sabemos que es como un cliché esa palabra, pero si nosotros buscamos genuinamente y si empezamos a ver los destellos que Dios da, que a veces son muy claros, de su mano entrometiendo en la situación, podremos tomar mejores decisiones y podemos convencernos que Dios está haciendo esa situación para nuestro bien. Y yo creo que tomarlo en mente eso y que puedan ver o tratar de reflexionar en las circunstancias que han pasado y que de manera increíble se han acomodado para que todo suceda de alguna manera. Entonces mi consejo es que puedan pensar en eso y poder tener a partir de eso una relación con Dios, o a partir de eso empezar a reconocer a Dios que Él está haciendo su voluntad en esa circunstancia. Estamos llegando al final de nuestra transmisión. Te recordamos los medios para depositar tus ofrendas. Que Dios te multiplique al 100 por 1. Nos vemos la próxima semana y no olvides llamar o enviar algún mensaje a quienes por largo tiempo no has visto. Nos vemos el próximo domingo.